Creo que ya está grabándose. Y entonces pues voy a compartir la pantalla. Muy bien. Voy a mover este por acá. Y vamos a compartir la pantalla. Bueno, entonces pues comenzar diciéndoles que la autoría en general, pues aparte de ser un proceso intelectual, porque finalmente la universidad o la facultad está vinculando a unos expertos disciplinares, pues es un proceso creativo. Básicamente hay que tener como una apertura mental. Yo a veces digo que finalmente el producto multimedial que se desarrolla se asemeja a una película o se asemeja a un producto audiovisual. Entonces, digamos que en ese sentido los autores tienen que tener de antemano como una apertura mental. No solamente pensar como expertos disciplinares y como profesores expertos en su campo, sino también, digamos, pensar de una manera creativa, pensando en que al final de cuentas este material de estudio pues va a tener, digamos, una destinación a una población que puede ser diversa. Inclusive podemos tener una población diversa desde el punto de vista de habilidades sensoriales. Podríamos tener personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva. Entonces, en ese sentido hay que abrir un poco la mente, ir un poco más allá de esa experiencia que tenemos la mayoría, que es pues haber tenido la oportunidad de dar clases en un aula presencial y digamos pensar también en diferentes estilos de aprendizaje, no solamente el visual, también el auditivo y por supuesto el kinestésico, digamos, de qué forma le puedo llegar a diferentes audiencias con un material de estudio que pueda atender diferentes estilos de aprendizaje. ¿Qué nos pasa? Que a veces, por razones del contrato, comenzamos, digamos, muy bien, ¿cierto? La primera unidad y probablemente la segunda empiece bien, pero entonces, claro, se empieza a cumplir el plazo de ejecución del contrato y al final de cuentas, la última unidad es la que casi siempre paga los platos rotos y entonces la última unidad a veces no sale tan bien o a veces algunas cosas de pronto no salen tan bien precisamente por eso, por la premura. ¿Cierto? Entonces, pues la idea es tratar de ser lo más posiblemente homogéneos en este proceso de construcción del material de estudio y, pues digamos, poder, digamos, pensar en que el autor no está solo, porque a veces el autor, digamos, viene el primer día, se nos presenta y se nos pierde y vuelve a aparecer a los 4 meses cuando ya tiene que entregar la autoría. Entonces, la idea, ¿cuál es? La idea es que podamos tener un proceso de acompañamiento, que pueda estar a lo largo del proceso preguntando y que no llegue al final y le tengamos que decir, no, profesor, que usted presentó no sirve o eso está mal o eso de pronto no satisface las expectativas de la formación a distancia o formación virtual. Entonces, la idea es que podamos tener un acompañamiento, que el autor esté permanentemente en contacto con el equipo, y digo con el equipo porque es que el autor no debe estar solo y debe estar pensando en producir el material que va a construir a través de la autoría para un equipo interdisciplinar, porque finalmente ese material que se va a producir va a llegar a un equipo, va a llevar a diversas manos, va a llegar a un diseñador instruccional, va a llegar a a un diseñador gráfico, va a llegar a un ingeniero multimedia, de pronto va a llegar a un locutor, va a llegar a un productor audiovisual, todos van a tener que ver con el material. Entonces, la idea es que podamos utilizar las mismas convenciones y las mismas ideas. Mm, yo espero lo siguiente, que esta sesión pues no termine aquí hoy, es decir, que hoy hagamos un abrebocas, pero que seguramente tengamos, no sé, en una semana o en 15 días, pues otra sesión donde podamos abrir también un poco la mente frente a esto. A veces también nos pasa que tenemos unas ideas en la cabeza y finalmente no se pueden materializar, ¿cierto? Hay como unas ideas que están ahí, que son buenas, pero que eventualmente por razones de tiempos o de limitaciones de la infraestructura tecnológica o por razones de dificultad en la programación, no se pueden llevar a feliz término. Entonces, a veces hay unas cosas que tenemos en la cabeza, pero finalmente no se pueden materializar. Entonces, ese tipo de cosas pueden ocurrir con nuestro proceso creativo. Yo insisto en eso, en que la autoría
antes que venir y volcar unos textos, porque a veces las autorías se vuelven eso, como que es que yo vengo a hacer un artículo o vengo a hacer un libro y ya, entonces vengo a poner ahí unos textos y venga a ver qué fotos de relleno puedo poner y en realidad no es la idea. La idea es que podamos tener la posibilidad de crear guiones, tener una apertura mental para generar bocetos de infografías o de interactividades y ahí es donde esperamos que los autores, pues, digamos que tengan esa iniciativa, tengan la posibilidad de abrir la mente y construir un material de estudio que se pueda volver un material multimedial de gran factura. ¿Mm? Bueno, finalmente en nuestro OVA pues es un texto, claro, se parte de un texto y casi que inicialmente la metodología am, recomienda iniciar con la producción textual, ¿cierto? Inicialmente hay que producir textos o generar unos contenidos textuales, pero esos contenidos textuales van a tener que estar enriquecidos con otros materiales, ¿cierto? Con una serie de elementos. Ahora, cuando hablamos de la producción textual, pues en esencia ese material debe tener mínimo una introducción, ¿cierto? Debe tener unos contenidos desarrollados a partir de una estructura que nosotros llamamos mapa de temas, donde pues claramente van a estar definidos unos temas y subtemas hasta un segundo nivel, y esos temas y subtemas pues en esencia van a corresponder a pantallas de nuestro producto multimedial. Entonces, la idea es que estos contenidos que se desarrollan en este material de estudio estén en consonancia con dos documentos más, con el contenido programático, es decir, con lo que llamamos el sílabus. Aquí se le llama contenido programático, pero en otras partes se le llama sílabus. Entonces, a partir de ese sílabus hay que hacer un mapeo de los temas y subtemas, y ese material se desarrolla en un documento de autor. ¿Mm? Ese documento o ese texto que se produce inicialmente, pues debe estar enriquecido. ¿Con qué? Con recursos educativos digitales. ¿Qué son los recursos educativos digitales? Pues todo material digital que tenga una vocación instruccional. Entonces, las imágenes, las interactividades, las animaciones, los videos, y cuando hablamos de videos, son videos de guionización propia. Hace poco me encontré con una autoría de una persona que, pues llegó y dijo, no, yo ya resolví, ya entregué, ya tengo todo listo. Y cuando fuimos a revisar, pues el material estaba lleno de videos de YouTube. ¿Y qué pasa? Pues que los videos de YouTube en ocasiones son muy buenos, pero tienen muchos conflictos por derechos de autor. Entonces a veces no sabemos el origen de esos contenidos. Hay personas que suben a los canales de YouTube pues muchos videos, pero en realidad no sabemos cuál es el origen de esos materiales. En algunos casos podríamos estar infringiendo derechos de autor y podríamos ser objeto de algún tipo de demanda, y pues es a todas luces indeseable que la universidad se vea enfrascada en ese tipo de situaciones. Entonces siempre le recomendamos a los autores que los videos, por lo general, deben ser de guionización propia. En una asignatura de 3 unidades, deberíamos tener pues al menos uno por cada una de ellas, o sea, al menos un video por cada unidad. Si hay más, pues mejor, ¿cierto? Pero que sean de guionización propia. Mm, Últimamente hemos estado haciendo promoción de los podcasts como alternativas de, de difusión de información, de conocimiento. Podcasts incluso de toda factura, podcasts donde el profesor aparece narrando, diciendo cosas, o un podcast que implique, digamos, una carga dramática y un paisaje sonoro, con efectos sonoros, con música incidental y con unas buenas actuaciones. Podría funcionar de pronto un podcast de esa factura. Por supuesto, las lecturas complementarias que en lo personal, en lo posible, mejor, en lo posible, digamos que hagan parte de la biblioteca virtual de la universidad, ¿sí? Pues digamos, no está mal recomendar recursos educativos abiertos, que los hay y funcionan muy bien, pero a veces la biblioteca virtual y las bases bibliográficas, las bases de datos virtuales, así como los libros electrónicos, pues eventualmente están subutilizados. Entonces siempre vamos a recomendar que pues tengamos algún tipo de lectura recomendada de esas bases de la universidad, de las bases virtuales de la universidad y de los libros electrónicos. Ese OVA o ese material de estudio
pues también tiene que incorporar unas actividades de aprendizaje, ¿cierto? Esas actividades de aprendizaje las llamamos también pues como gamificaciones o actividades de autoaprendizaje, que son propuestas de actividades pues principalmente de una naturaleza lúdica, que tengan como una retroalimentación inmediata, como que el estudiante sepa de una vez finalizada la actividad, si lo hizo bien o lo hizo mal. Entonces, en esa categoría caben ese tipo de ejercicios de completación, de ordenamiento, de clasificación, de emparejamiento, esos juegos de memoria, o esas, digamos, interacciones, pero que nos ofrecen, al final de cuentas, una retroalimentación inmediata. Entonces, más de uno se pregunta, bueno, ¿y esto cómo lo voy a resolver? Porque pues yo no soy programador, yo no sé HTML. Entonces, la respuesta es práctica, y es decir, que este tipo de propuestas, pues básicamente hay que hacerlas en el papel, ¿sí? A veces de pronto se meten algunas aplicaciones y las desarrollan, por ejemplo, WordWall o hay una que se llama EducaPlay, incluso en el mismo H5P que viene con el Moodle, pues digamos se pueden generar muchas de estas propuestas. La idea es que, digamos, se pueda funcionar con esquemas gráficos o con textos, ¿cierto? Pero siempre, digamos, buscando una retroalimentación inmediata, ¿sí? O sea, estos son ejercicios que procuren una retroalimentación inmediata. Ojalá no sean simplemente ejercicios de repaso para repasar, digamos, conceptos, sino que eventualmente también se pueda plantear algún tipo de contexto, un tipo de casuística, algún tipo de escenario, de modo que al final el estudiante pueda resolver a través de uno de estos ejercicios propuestos acá, ¿cierto? Entonces podría funcionar como un ejercicio contextualizado y funciona bien, ¿cierto? Funcionaría bien. En esto nos estamos diferenciando de la educación presencial, porque aquí hay que pensar para ese estudiante que está estudiando de manera autónoma, independiente, allá de pronto solito en la habitación o en su cuarto de estudio, o en otros casos, por allá en un café internet de alguna población lejana de nuestro país, porque la población de estudios o de estudiantes, mejor, de nuestra facultad es sumamente diversa. Aquí podemos tener desde madres cabeza de hogar, desde personas que trabajan en el agro, en el campo, o personas que por razones de su oficio pues tienen que ser itinerantes. Estamos hablando concretamente del personal de oficiales, militares, suboficiales, del ejército, de la armada, de la fuerza aérea, etcétera. Entonces son personas que digamos que tienen que aprovechar algunos pocos momentos libres para estar haciendo revisión del material de estudio. Entonces, siempre hay que pensar en eso, en ese tipo de estudiantes y en ese tipo de actividades. Por supuesto que están también las didácticas activas, ¿cierto? Hay que proponer unas didácticas activas y allí pues cabe todo esto que se llaman aprendizajes basados en análisis de casos, aprendizajes basados en problemas, los proyectos. A mí este de los proyectos me parece interesante porque puede funcionar en los tres cortes o para las tres unidades que nosotros solicitamos. Entonces, en una primera unidad se puede hacer, digamos, como un diagnóstico inicial o se le puede pedir al estudiante que haga un diagnóstico inicial de la situación. Ya en la segunda entrega, pues se le puede pedir un avance más sesudo, más detallado. Y finalmente, pues se hace la entrega ya con un producto que se pueda solicitar. Entonces, aquí lo que hay que hacer en el tipo de didácticas activas con proyectos es ayudarle al estudiante a través de algún tipo de formato. Entonces, la idea es que el autor diseñe unos formatos y le pida al estudiante, digamos, ir avanzando con ciertos elementos, ciertos criterios que pueden ir facilitándole el desarrollo del proyecto. También está el aprendizaje basado en retos, las simulaciones, los juegos de rol, etcétera. Ahora más tarde, si el tiempo nos lo permite, les daría indicación dependiendo del número de créditos y dependiendo del tipo de asignatura, cuántas didácticas de estas activas o cuántas de estas de autoaprendizaje deberían ustedes desarrollar, ¿cierto? Por ahora, pues digamos que estamos haciendo un abrebocas, estamos mirando como los elementos básicos que deben tener estas autorías. Estos son los mínimos. Deben tener un glosario, casi siempre se piden 10 definiciones por lo menos por cada unidad, 10 definiciones que pues pueden ser tomadas de alguna fuente, no hay que descubrir el agua tibia, hay ya definiciones hechas
y entonces en términos generales pues se pueden tomar siempre y cuando estén debidamente citadas, ¿cierto? Hay que incluir las referencias bibliográficas y en este sentido, ¿qué quiere decir? No hablar únicamente de bibliografía, sino de referencias, es decir, que en la lista de referencias deben estar aquellas fuentes bibliográficas que fueron citadas a lo largo del documento, no ni más ni menos, es decir, no poner fuentes bibliográficas que jamás fueron citadas, ¿no? Sino que si fueron objeto de citación, efectivamente deben aparecer. Está también la propuesta de una autoevaluación, eventualmente, bueno, les muestro, casi siempre pues hay como una tendencia a hacer preguntas de selección múltiple con única respuesta, que no está mal, que son las preguntas tipo Saber Pro, pero también hay de otros tipos, y en este sentido, pues el CITED, como nos llamamos ahora, el Centro de Innovación y Transformación Educativa Digital de la facultad, pues digamos que ha abierto un poquito el espectro y ya no necesariamente tienen que ser preguntas de selección múltiple con única respuesta, sino otro tipo de preguntas. Yo espero, digamos, en este acompañamiento estarles compartiendo estas informaciones, ¿sí? Digamos, como qué otro tipo de preguntas se pueden llevar a cabo. Y por supuesto un resumen. Este resumen antes se hacía textual, digamos como que el autor hacía un epílogo de cada unidad y, y en últimas pues se escribían unas líneas para, digamos, desarrollar el resumen. Ahora, por iniciativa de nuestra directora, la doctora Carolina, pues, digamos, se ha pedido el desarrollo de una infografía, o sea, que el resumen venga diseñado a través de una infografía. Entonces, estos son los elementos, esto es lo mínimo que deben tener nuestros OVA, estos elementos básicos. Entonces hay una producción textual, pero esa producción textual está enriquecida con una serie de elementos como recursos educativos digitales y como didácticas, tanto autoaprendizaje, gamificación, como didácticas activas. Entonces, para mí, en esos tres elementos está el quid del asunto. O sea, una buena autoría se va a poder siempre identificar por las propuestas de recursos educativos o por las didácticas. Yo es lo que más, digamos, como que analizo y reviso a la hora de una entrega, que eso, pues, digamos, corresponda a algo digamos, que tenga esos elementos y bien propuestos. Bien, aquí hay como una, digamos, como una propuesta de metodología. No necesariamente tiene que ir en ese orden, pero digamos que es una iniciativa y podría funcionar, ¿sí? Digamos, ¿cómo funciona el desarrollo de la autoría? Entonces, en principio, pues es hacer una apropiación y validación curricular. O sea, usted como autor, ¿qué tiene que hacer? Hablar con su director de programa y tiene que pedirle el contenido programático de la asignatura, ¿cierto? Si es una asignatura nueva que está apareciendo, pues entonces también tiene que sentarse con su par disciplinar, con su director de programa y, digamos, como establecer cuáles serían los mínimos de temas y subtemas que deben tratarse o desarrollarse en ese material o en esa asignatura, ¿cierto? Entonces, pues quiere decir esto que lo primero que hay que hacer es o crear o revisar el contenido programático, el mapa de temas. Perdón, el contenido programático para poder elaborar el mapa de temas, ¿cierto? Entonces, es eso, tener claridad sobre ese documento, ese contenido programático que muchas veces suministra la dirección de programa, pero que si no existe, si no está, pues tiene que ser conformado o construido entre el autor y el revisor disciplinar. Ahorita hablamos de eso. Bueno, uy, aquí qué pasó. Ah, ya. Posterior a ello, una vez está el mapa de temas, ahorita hablamos de eso, una vez tengamos diseñado nuestro mapa de temas, pues hay que desarrollar los contenidos por cada unidad, ¿cierto? O sea, hacer ese desarrollo conceptual de manera consistente con esa estructura temática del mapa de temas. Entonces, cuando yo hablo que sea consistente, es que los nombres, los títulos, el orden, la jerarquía de lo que está planteado en ese mapa de temas, pues sea coherente con lo que se está desarrollando en el documento de autor. ¿Qué sucede? Que eso parece obvio, ¿sí? Uno diría, pues es que es obvio, pues se supone que lo que está en el contenido programático, pues debe estar en el mapa de temas, y a su vez, lo que está en el mapa de temas, pues debe ser desarrollado con esos mismos nombres en el documento de autor. Pero no pasa, no suele suceder. Hay por lo general variaciones.
Entonces, esa es una de las principales fuentes de correcciones o de observaciones, que eso sea consistente. Ya una vez, digamos, se hace como la propuesta textual de esos contenidos, entonces se puede entrar a pasar a hacer una propuesta de elaboración de medios o de recursos. Entonces, ¿qué imágenes voy a poner? ¿Qué interactividades? ¿Qué animaciones? ¿Qué videos? ¿Qué audios? ¿Y qué lecturas son las que yo voy a proponer? ¿Sí? Y a veces es fácil porque posiblemente del mismo texto que yo haya propuesto en el paso anterior, o sea, en el paso número 2, posiblemente de ese mismo contenido textual pueda, por ejemplo, elaborar los medios o los recursos que me van a enriquecer ese material de estudio. Posterior a ello, podría entonces pasarse a la propuesta de actividades, ¿cierto? Las actividades de autoaprendizaje. ¿Sí? Entonces, yo recomendaría, o a veces recomiendo que por lo menos se haga unita por cada tema principal, de pronto, ¿no? Por cada tema principal se podría proponer una actividad de autoaprendizaje. Sin embargo, hay una propuesta en una tabla, dependiendo del número de créditos y del número de la naturaleza de la asignatura, ahorita lo vemos. Y después de haber propuesto esas actividades de autoaprendizaje, pues podríamos pensar en el diseño de las didácticas activas, o sea, lo que ya vimos como aprendizaje basado en análisis de casos, problemas, retos, proyectos, entre otros, ¿sí? Con lo que usted se puede identificar mejor. Ya, digamos, como que una vez está realizado eso, podríamos pasar a las autoevaluaciones, a construir las referencias bibliográficas. Si usted maneja, por ejemplo, una herramienta, un gestor bibliográfico como Zotero, y usted ha hecho sus citas a lo largo del documento haciendo uso de Zotero, pues la generación de las referencias va a ser automática. Se puede básicamente generar automáticamente esas referencias bibliográficas. El glosario, y por supuesto, casi siempre se recomienda que la introducción y el resumen pues queden para el final, ¿sí? Y si ya todo eso está, pues entonces podemos hacer un proceso de entrega y entrar a validar el proceso, ¿cierto? Ahorita les voy a mostrar más o menos cómo funciona el protocolo de aula, perdón, el protocolo de autoría, protocolo de autoría como para que sepan más o menos cómo funcionaría el asunto. Entonces, un repaso, o sea, repasemos. ¿Cuál es el punto de partida en este proceso de autoría? Pues el sílabus, que también se llama contenido programático o microcurrículo también se le llama, ¿cierto? A partir de ese sílabus, pues debe ser posible elaborar un mapa de temas, o sea, unos temas principales y unos subtemas, digamos, como en un segundo nivel, ¿sí? Entonces, cada tema principal puede tener una subdivisión de subtemas, ¿cierto? Y es supremamente importante este mapa de temas porque para el equipo de producción, cada cuadrito de estos que aparece en este mapa de temas se constituye en una pantalla del producto multimedial final. Entonces el autor a veces no le da tanta relevancia al mapa de temas. Él dice, ah, bueno, esto me lo piden, pero yo no sé esto para qué es. Pues es tan importante porque cada cuadro propuesto aquí en el mapa de temas, hasta un segundo nivel, pues es efectivamente una pantalla o cada pantalla de lo que va a tener ese producto multimedial final. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Que una vez está diseñado ese mapa de temas, pues ya podemos pasar a hacer lo que se llama el guión de autoría o también se le llama documento de autor. ¿Sí? El guión de autoría o documento de autor, ¿sí? Ya podemos entrar a desarrollar esos contenidos, pero con la misma estructura. O sea, todo lo que se planifique o se proyecte en ese mapa de temas debe estar reflejado en ese guión de autoría, ¿cierto? Para luego poder pensar en que ese material o ese contenido se pueda subir a la plataforma, en este caso Moodle es la que tenemos por ahora, posiblemente esto cambie en el futuro a mediano plazo, pero podría, digamos que cambiar, pero por lo pronto pues lo que hay es Moodle. Moodle y un recurso que utilizamos que es el recurso libro, y entonces con el recurso libro, pues en la práctica ya podemos subir esta información, vamos a tener digamos que también una validación del diseñador instruccional, probablemente del productor audiovisual, donde tengamos que hacer esa validación de la propuesta de recursos. Este es un ejemplo de lo que sería más o menos el contenido programático, o por lo menos se parece a lo que hay actualmente. Está digamos que desactualizado porque se supone que ahora el enfoque en los programas es hacia resultados de aprendizaje. Entonces, este
contenido programático, digamos que estaba más pensado para las competencias, quizás, y debería ser sujeto de una actualización. Esto ya se propuso, pero pues estamos a la espera de algún tipo de novedad o de notificación. Entonces, el mapa de temas decíamos que es importante. Aquí, por ejemplo, digamos como estructura o como base pedagógica, se acudió para posgrados, estoy hablando de posgrados, de algo que se llama la enseñanza para la comprensión. Entonces, se habla de hilos conductores, de metas de comprensión e indicadores de desempeño. Pero para el caso de pregrado, podríamos estar pensando en que, digamos que los elementos pedagógicos fundadores del material, pues sean los resultados de aprendizaje. Entonces se podría pensar en el diseño, construcción de una tabla de resultados de aprendizaje. Este es un ejemplo de un mapa de temas, de una asignatura cualquiera. Entonces, fíjense que hay 4 temas principales y cada tema pues fue objeto de subdivisión en unos subtemas. Y digamos que ese material ahí, digamos, conceptualmente va a tener 3, 5, 7, 9, o sea, 13 pantallas, que está bien, ¿sí? Está equilibrado, que haya 13 pantallas conceptuales, pero más la del resumen serían 14, más la de la introducción 15 y más la de unos elementos pedagógicos 16. Podría estar bien, 16 está bien, ¿sí? O menos, ¿no? Digamos como de entre 13 y 16 pantallas estaría muy bien, ¿sí? Por eso es tan importante el mapa conceptual y, digamos, el que esté bien planteado, que esté bien esbozado. Bueno, hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta. Me gustaría de pronto cederles la palabra y escuchar si existe alguna inquietud que podamos resolver hasta acá. Bueno, la pregunta es si sigo conectado. No sé si me están Sigues escuchando. conectado, profe Guitar. Ok, ok, perfecto. Una pregunta. Sí, señora. ¿Hay espacios para interacción con los diferentes diseñadores, locutores, productores multimediales, en los cuales se pueda como interactuar con ellos y revisar esos alcances de la obra? Sí, 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 claro que sí, ahí sí está pensado. Yo voy a saltar aquí a una presentación. Voy a saltar, me voy a salir aquí un momentito y voy a ver si voy a presentar aquí algo que se llama el protocolo de aula. El protocolo, perdón, el protocolo de autoría. No sé por qué tengo metida la palabra de aula. Bueno, este es el protocolo. Yo no sé, creo que en el caso de todos van a ser material de estudio de ceros, ¿verdad? Como material nuevo. ¿Es así? No sé si estoy Sí, aquí. sí, de ceros. Ok, bueno, yo no sé si este cuadro lo están viendo, ¿cierto? No sé si, a ver, quiero saber si esto se puede ampliar. No, tal vez no se va a poder ampliar, pero yo espero que se vea un poquito, ¿no? Entonces es Sí se como ve, la... Ah, ok, sí se ve perfecto. claro, Entonces, se ve perfecto. listos. Esto es como más o menos el protocolo de la autoría, o por lo menos así lo hemos pensado. Probablemente esto haya que cambiarlo, digamos, no es una camisa de fuerza, pero es una idea de lo que podría ser el desarrollo de la autoría. Entonces, fíjense que en primer lugar está el autor, ¿cierto? Está el autor que construye el documento de autor de una unidad, ¿cierto? Aquí estamos hablando por unidad. Bueno, aquí dice que vendría un pago inicial. Yo quisiera, digamos, esto entrar a revisarlo con cada director de programa. Me parece que eventualmente, pues finalmente las contrataciones las hacen los directores de programa. Entonces, pues eventualmente esto hay que entrar a revisarlo y los contratos y los tiempos, pues es bueno que se concilien con los directores de programa. Pero digamos que inicialmente el autor es el que construye el documento, ¿cierto? Luego debería haber una revisión disciplinar, ¿cierto? Una revisión disciplinar, es decir, ese par académico que también es experto y que de alguna manera va a validar la información que está haciendo el autor, ¿sí? Entonces es como una segunda opinión, es un segundo experto que está, digamos, diciéndole al autor, oiga, sí, eso que usted está escribiendo está bien, o mejor reoriéntelo por este lado, o de pronto quite esto o le faltó esto, ¿cierto? Eso es el revisor disciplinario. Aquí la pregunta viene, digamos, viene la decisión, si se cumple, porque esa es la revisión, el revisor disciplinar hace esa revisión
Y si cumple, pues ya el material puede pasar a la revisión tecnopedagógica. Pero si no cumple, entonces se le devuelve el documento al autor para que, digamos, haga los ajustes. Si cumple, entonces el tecnopedagogo hace una revisión. Yo ahorita les muestro los formatos, ¿cierto? La idea es que miremos los formatos. Los formatos que se utilizan para la revisión y también el formato que se utiliza para la construcción de la autoría, ¿no? Lo que se llama el guión de autoría o documento de autor. Entonces, pues se hace una revisión con esos mínimos. La idea es que, pues, tecnopedagógicamente, pues miramos que se cumplan esos elementos que veíamos anteriormente, que estén esos elementos y que estén bien desarrollados, que sean consistentes con la metodología. Entonces también, la decisión es, si cumple, pues se puede pasar a una siguiente fase, o si no, pues se le devuelve al autor para que haga los ajustes. En una cuarta etapa, el diseñador instruccional pues hace una verificación inicialmente ortotipográfica y de estilo. La idea es que eso venga lo mejor posible. A veces nos entregan unas autorías tan, pues digamos, como que tipográficamente, o sea, nos entregan muchos errores, o sea, el tecleado de la información, pues muy mal. Y también, pues con muchas faltas de ortografía. La idea es que eso, pues venga, pues como lo mejor posible, bien ajustadito, para que el corrector de estilo, pues digamos, haga una labor, pues, o sea, no le compliquemos la tarea de revisión o de corrección de estilo. ¿Cierto? Entonces lo mismo, aquí se pregunta si se cumple o no, y si no se cumple, pues se le devuelve el autor, si se cumple, entonces aquí lo que deberíamos es volver a tener, digamos, un encuentro con el diseñador instruccional que va a realizar una asesoría instruccional principalmente con foco hacia la producción multimedial, ¿cierto? Cuando hablamos aquí en este quinto paso, preferiblemente entonces estamos buscando que ese diseñador instruccional brinde algún tipo de orientación sobre la construcción de guiones de video, que es una de las cosas que más dificulta el material. Digamos, a veces no es tan sencillo para el autor construir guiones de autor o de pronto un guión de una animación. Entonces aquí es donde el diseñador instruccional de pronto nos puede dar la mano. ¿Y quién también nos puede dar la mano? Pues eventualmente el productor audiovisual, ¿cierto? El productor audiovisual puede eventualmente darnos algún tipo de luz sobre el particular. Entonces, fíjense que aquí a la par aparecen unos formatos, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, en la revisión disciplinar hay un formato de revisión número 1, ¿cierto? Por acá también, en esta segunda revisión, se utiliza el mismo formato, el visto bueno en ese mismo formato de revisión 1. Y por acá, digamos, ya cuando estamos hablando del diseñador instruccional, entonces estamos hablando del formato de revisión número 3. Bueno, eso lo vamos a estar viendo ahí sobre la marcha, no tienen que complicarse la vida con eso. Por aquí, entonces, el autor entrega la propuesta de recursos educativos digitales, es decir, después de esa capacitación que recibió con el diseñador instruccional, la idea es que podamos tener ya una propuesta clara de recursos educativos digitales, ¿cierto? Que se van a validar con este formato de revisión número 3, ¿cierto? Eventualmente el diseñador instruccional pues va a realizar ajustes en la adecuación comunicativa, en los guiones, ¿cierto? En las propuestas de recursos, y si cumple, ¿cierto? Si al final de cuentas ese documento de autoría está bien propuesto, los guiones están bien, entonces ya podemos decirle al autor que suba esa información a la plataforma Moodle. Eso digamos que no demandaría mucha complicación, básicamente pues la idea es copiar y pegar lo que ya textualmente está en el texto, en el guión de autor o en el documento de autor, y dejar enlazados los guiones de recursos, es decir, dejar ubicadas las imágenes o los videos, no necesariamente construidos, sino los guiones o las propuestas de guiones. ¿Mm? Entonces, esta es más o menos la secuencia, ¿cierto? Esta es más o menos la secuencia de pasos. No necesariamente es una camisa de fuerza, a veces hay unos pasos que se pueden saltar, de pronto otros que se omiten, u otros que de pronto pues hay que ser más incisivos porque el autor de pronto no está cumpliendo con la información o le faltan cositas, entonces pues se le tiene que devolver la información. Pero en esencia este es este protocolo, yo esto se los voy a compartir a ustedes.
Bueno, vamos a continuar aquí con esta presentación. Bueno, este es un ejemplo, no necesariamente, esto es algo universal de lo que podría ser una pantalla, ¿cierto? Entonces la idea es que en cada pantalla pues haya, por ejemplo, bueno, un título, ¿cierto? Que la unidad efectivamente tenga un título, que tengamos un texto de al menos unos 1500 caracteres. Bueno, creo que esto cambió. Yo aquí, si mal no estoy, estamos hablando de 200 palabras, ¿cierto? Creo que esa es más o menos la extensión que ahora se está solicitando. Creo que son 200 palabras, ¿cierto? Que al menos esa información, que al menos una pantalla de las que se han propuesto, pues tenga un contenido mínimo, porque es que a veces no hay contenido mínimo. Por acá, entonces podemos tener en ese texto que se propone, pues una serie de hipervínculos. ¿A qué? Pues a otros recursos, a imágenes, a interactividades, a animaciones. ¿Sí? Esto es más o menos la forma que tendría uno de nuestros materiales de estudio. Tenemos también, por ejemplo, un medio principal, que puede ser una imagen, que puede ser una interactividad, un video, ¿cierto? De pronto una fotografía y un audio, ¿sí? Una fotografía y un audio, o una infografía y un audio podrían ir acompañados. Entonces, fíjense que aquí podemos tener eso, ¿no? Aquí hay puede ser o un video, o puede ser sencillamente una fotografía, y en la parte inferior, como pide recurso, pues aparte de la explicación textual, pues también puede aparecer de pronto un audio con paisaje sonoro, o un audio simplemente donde se explique lo básico. O un podcast, Normalmente es que tú dices ahí, un podcast también podría ir. sí, sí, lo que pasa es que hay que tener cuidado porque es que cuando hablamos de podcast, los podcasts en general son series de audios que tienen unas características bueno, eso creo que le llaman sindicación, o sea que esos audios de alguna manera van anunciándole a los seguidores cuando se aparece un nuevo episodio, y entonces el podcast en realidad es una serie de audios ya digamos que adquieren como un carácter de regulares, como una secuencia tipo Netflix, como una serie de audios, entonces ahí ya toma esa connotación de podcast. Eh, por ahora llamémoslo audio, ¿sí? Por ahora llamémoslo audio, un audio educativo con paisaje sonoro, con música incidental, de pronto con algunas explicaciones. Y aquí la invitación es a que, pues el autor, iba a utilizar un término de otra época, se soye o más bien sea muy creativo y haga unas propuestas ionizadas de unos contenidos que puedan pues, ser llamativos, atractivos para los estudiantes, ¿sí? Porque es que la tenemos difícil. El estudiante tiene en sus manos un celular y tiene a TikTok, tiene a YouTube, tiene las redes sociales, y pues ir a hacerle entrega de un material que es un ladrillo, pues no lo va a revisar, no lo va a ver. Y la idea es que desde una mirada cognitivista, pues podamos generar o ampliar la motivación intrínseca en ese estudiante. Hay un elemento que recomendamos que se incluya, que son las cápsulas informativas o pausas pedagógicas. Esas pausas pedagógicas, pues esencialmente son como llamados de atención para el estudiante, para que, digamos, se incluyan datos relevantes, fechas, frases célebres, una palabra, una frase que resuma de pronto una idea importante que no quedó tan clara en el texto, ¿cierto? La idea es no repetir el texto, porque si se repite el texto, pues no tiene mucha gracia. Es más como colocar información útil, relevante, complementaria para el estudiante. Fechas, datos estadísticos, una frase célebre, bueno, cosas que sean relacionadas con el tema que se está tratando, pero que, digamos, de alguna manera sirvan como una pausita, como que rompan un poco la monotonía del texto. Recuerden que nuestros estudiantes son estudiantes autónomos y ellos están revisando el material de estudio, lo están leyendo, y la idea es que ese material, pues digamos, de alguna manera pueda no ser tan ladrilludo, ¿sí? Utilizando un término coloquial. Qué pena, qué Sí, pena. Antes de que continúe y pasar a la siguiente diapositiva. La diapositiva anterior donde se mostraba básicamente los elementos que, digamos, se debe tener dentro de la sí, estructura del OVA. En esa, es posible, digamos, teniendo en cuenta de que en esta, digamos, en esta charla hay roles de diseñadores y otros de evaluadores, que ese que mostrabas ahorita, no este, sino donde mostraba lo que debe tener el OVA, pudiésemos tenerlo como una
rúbrica precisamente para poderle hacer seguimiento en el momento de verificar si la OVA está cumpliendo con lo que se solicita? Sí, cuando se entrega el material, hay un documento que se llama formato de consideraciones y recomendaciones. De hecho, creo que se les va a compartir. Yo espero que lo podamos compartir para que ustedes sepan qué hay que tener, ¿cierto? O sea, Ok, que cuando se hace el inventario al final, cuando se va a hacer la entrega del material, pues hay unos elementos que hay que chequear y esos eso, mismos correcto. deben estar. ¿Mm? Claro, de hecho el formato, los formatos, hay el formato de revisión número 1, si mal no estoy, ese formato de revisión también trae esos elementos, ¿sí? Entonces ahí le dice al autor qué elementos debe tener. Entonces, uno de los actores que interviene en ese formato, el primero que interviene es el autor. Es decir, el autor es el primero que determina si está cumpliendo o no está cumpliendo. O sea, es como un autocheck, ¿no? Si se lleva o no se lleva. Ya ahorita se los muestro y podemos tener entonces claridad sobre ese particular. Pero está muy bien la pregunta es absolutamente pertinente y relevante, porque sí, a veces uno dice, bueno, yo voy a empezar a hacer una autoría, pero ¿qué hago? ¿Qué me piden? ¿O cómo empiezo? ¿O de qué manera lo hago? Entonces la idea es que los formatos que tenemos, pues de alguna manera sirvan. Bueno, Ok, muchas gracias. con el mayor gusto. Bueno, miremos por acá. No sé si sí, sí, este creo que es. Sí, pues bueno, esto iba a tener un cambio, pero finalmente por razones de contratación y por la misma dinámica administrativa de la universidad, pues no se pudo cambiar, ¿sí? Yo lo digo aquí, algunos profes que me conocen o nos conocen, pues teníamos la iniciativa de hacer una metodología ágil, pero definitivamente tuvimos que venir a lo más conocido, a lo más, a lo que ha funcionado, que a veces eso sirve. Entonces, ¿cómo lo hemos venido haciendo, no? Entonces, claro, el programa contrata a un autor, programa digo el director de programa, casi siempre es el supervisor del contrato, el que dice, mire, yo necesito un autor que me vaya a desarrollar esta asignatura, la asignatura de bases de datos, entonces se contrata a ese experto disciplinar para que desarrolle el material, ¿cierto? Y como decíamos, hay que vincular a un revisor disciplinar. Ese revisor disciplinar pues digamos que es un validador, ¿sí? Es una persona que le dice al autor si está haciéndolo bien o lo está haciendo mal. Pero adicionalmente hay que involucrar a un revisor pedagógico, ¿cierto? Ese revisor pedagógico, pues digamos que desde una mirada metodológica mira los mínimos, o sea, que las propuestas de medios sean las adecuadas, que las didácticas sean correctas, digamos que haya unos mínimos. Desde la metodología de la producción del contenido. Y ya una vez se elabora ese material, esa autoría, ¿cierto? Lo que se llama el guión de autoría o documento de autor, también se le llama, con todos esos complementarios, con todas esas mediaciones, entonces se supone que eso lo debe revisar ese diseñador instruccional. Entonces, un diseñador instruccional, pues básicamente revisa tres cosas. Pues primero, una corrección de estilo, ¿cierto? Bueno, y esta corrección de estilo también implica, digamos, una revisión ortotipográfica, digamos, todo el tipiado, lo que se llama el tipiado del texto, la ortografía. También hace, bueno, esto sí cambió, hay que decirlo, porque esta revisión de fuentes sí la hace el diseñador instruccional, pero esta es una tarea que debe hacer el revisor disciplinar, ¿sí? Y en esto sí le pedimos el apoyo al revisor disciplinar. Tiene que hacer la revisión de Turnitin, o sea, pasar el documento a través de la herramienta de control de fuentes de Turnitin. Aquí somos más bien cuidadosos de utilizar la palabra plagio, ¿sí? Control de plagio, porque pues es que el plagio se configura cuando se prueba. Y nosotros pues aquí no somos ni jueces, ni somos fiscales, ni somos, digamos, entes judiciales para decir que se está incurriendo en esa práctica. Entonces nosotros siempre preferimos hablar de un control de fuentes, de un control de coincidencias con otras fuentes, y si bien el diseñador instruccional revisa eso, eso ya debe venir validado por parte del revisor disciplinar. Es decir, el revisor disciplinar es quien debe hacer una primera revisión de Turnitin. Recordar que en Turnitin hay que activar en configuración activar o más bien, desactivar una opción que se llama depósito. La idea es que no se utilice esa opción de depósito porque si no
si se hace la revisión una vez y se va a hacer una segunda vez, entonces ya se toma como plagio porque ya alguien revisó el 100% del documento, entonces pues la segunda vez que se revise se va a tomar como plagio todo el 100%. Entonces, siempre cuando se trabaje con Turnitin, hay que desactivar esa opción de depósito para que, pues cada vez que se revise, es como si se hiciera de ceros la revisión de ese documento. Entonces, no vamos a tener esa afectación. Y por supuesto que el diseñador instruccional nos va a ayudar con la adecuación comunicativa. Aquí nuestros diseñadores instruccionales son profesionales en comunicación. Bueno, nuestra profesional de planta es una comunicadora y ella pues esencialmente nos ayuda con criterio semiótico, con criterio, digamos, comunicacional, la mejor manera de poner el material, ¿cierto? Y esto pues pasa a un equipo interdisciplinario de producción que está conformado por diseñadores gráficos, locutores, productor audiovisual, integradores multimedia, ¿cierto? Principalmente. Y finalmente, cuando el material ya está, digamos que en una fase avanzada, pues esto pasa a la revisión de calidad. Hay una profesional de calidad que con buen criterio, digamos, hace algunos ajustes finales, cambia algunas cosas que de pronto vienen, se traen, digamos, como error desde la propia autoría o se traen desde por allá del diseño instruccional. Entonces se ajustan para que al final, pues ese material pueda ser publicado en el ambiente virtual de aprendizaje y pueda llegar, digamos, al estudiante. Ese es más o menos como los actores que intervienen en este proceso. ¿Cierto? Son las personas que tienen que ver en el proceso. ¿Cómo? Atendiendo ese protocolo que veíamos anteriormente, ¿sí? Ese protocolo en esas fases. Bueno, yo por aquí reviso. Esto creo que ya lo habíamos revisado. Bueno. Pasemos por acá. Entonces, pues ya habíamos dicho que inicialmente hay que hacer una propuesta, digamos, textual, pero también hay que enriquecerla con una serie de recursos educativos, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que asegurar es indicarle al equipo de producción cuál es el tipo de recurso que se está proponiendo. Si eso es una animación, si es un aplicativo, si es un audio, si es un esquema gráfico, si es una infografía, si es una figura, ¿cierto? Hay un listado digamos, todas las diversas opciones. Entonces, siempre hay que asegurarse de decir qué es, ¿no? ¿Qué es de todo ese tipo de recursos? Segundo, pues eso debe tener un nombre. Cada recurso debe tener un nombre, ya sea un video, ya sea una interactividad, ya sea una infografía, debe tener un nombre. Ese nombre, pues, es el que se va a utilizar finalmente en la producción multimedial, ¿no? Entonces, infografía de, bueno, matriz DOFA, ¿sí? O Balance Scorecard, o, por decir algo, explicación del diagrama del modelo de entidad-relación en bases de datos, por poner algunos ejemplos, ¿cierto? Entonces siempre debe tener un nombre. La idea es que los recursos no se ponga ahí la foto por ponerla, y de hecho aprovecho para decir, las fotos son el último recurso que nosotros esperamos que se pongan, porque las fotos por lo general muchos autores las ponían de relleno, ¿sí? Entonces venga a ver qué ponemos de relleno ahí y entonces se pone la foto. No quiere decir que la foto esté proscrita, que esté prohibida, no. Hay fotos que son de una intencionalidad explicativa bárbara. De hecho, a veces, en vez de poner una foto, la propuesta o la idea es que haya una galería de fotos, donde, por ejemplo, se muestre un proceso, ¿sí? Si estamos hablando de un proceso de, qué sé yo, pues, un proceso manual de algo, entonces, pues, se pueden mostrar a través de imágenes esas etapas, a través de imágenes fotográficas, esas etapas con su respectivo pie de foto explicando cada uno de los elementos. Pero una foto de relleno, porque ya se las pone, ¿y ahora qué pongo? Entonces, venga, metamos esta foto de esta florecita de relleno para, digamos, complementar. Y pues ahí es donde como que no queda tan bien, ¿no? Meter fotos de relleno. Eh, por lo general, también solicitamos que los recursos, llámense interactividades, llámense infografías o fotos, vengan acompañados de un pie de recurso.
¿cierto? Que tengan una pequeña explicación hacia el estudiante, una explicación de orden académico, donde se clarifique o se amplíe un poco lo que la imagen está tratando de mostrar, ¿cierto? La idea es que siempre haya una explicación. Y entre otros, porque la idea es que esta explicación o esa descripción de la foto, pues también pueda ser de pronto leída por los lectores de pantalla para las personas invidentes. O sea, si estamos viendo el módulo lunar con la bandera de Estados Unidos y el astronauta ya caminando, pues podamos hacerle también la descripción. La imagen muestra la misión Apolo 13, o la misión Apolo, bueno, Apolo 13 no porque esa fracasó, la misión Apolo 11, donde el astronauta Neil Armstrong fue el primer hombre que pisó la Luna, y esto digamos que fue el inicio de la carrera eh, eh, espacial por parte de los Estados Unidos, y eso se puede explicar ahí en ese pequeño pie de foto que pueda ser leído y pueda ser, digamos, comprendido por una persona con discapacidad visual, en una mirada, digamos, inclusiva y de accesibilidad. Muy bien. Y por supuesto que los recursos, cuando se propongan, deben tener una descripción de la manera en que se deben producir. Entonces, para eso normalmente están los guiones, ¿cierto? Los guiones habitualmente son el espacio adecuado para que el autor nos diga de qué forma es que se debe producir ese recurso. Si es un video, pues debe utilizarse el formato de video. Si es de pronto una infografía, pues hacer uso eventual de un boceto o de un dibujo o de un sketch que se pueda utilizar para, digamos, tratar de mostrar qué es lo que quiere el autor que se ejemplifique a través de la infografía. Es decir, que en este cuarto punto lo que estamos tratando de decir es que no solamente debe haber una descripción para el estudiante, sino que debe haber una descripción para el equipo de producción, ¿cierto? Entonces, la propuesta de un recurso siempre debe implicar una descripción para el equipo de producción. Oigan, hay que hacer una infografía con esta plantilla, o hay que hacer una interactividad con 5 ítems donde se incluyan estos elementos, y en cada elemento debe ir este icono, icono número 1, icono número 2, icono número 3. Sugerirlos, describirlos con palabras, o si usted prefiere, a manera de imagen orientadora, puede colocar imágenes o fotos o logos que pretendan clarificar. En algunos casos, algunas de esas propuestas, como son orientadoras, no se podrán dejar definitivamente porque tienen conflicto con derechos de autor. Entonces, para eso, nosotros tenemos un banco de imágenes. Yo se los voy a poner por acá. Voy a aprovechar de una vez y lo pongo. Es un banco de imágenes que se llama InkImage, de tal suerte que ustedes pueden poner, pues digamos de una vez la sugerencia, ¿cierto? A ver, ¿dónde está? Yo no encuentro el chat. Me perdí. A ver. Ay, no lo veo. Me disculpo. Ya ahorita lo pongo, que no se nos va a olvidar. InkImage. Sí, es el recurso. Bueno, voy a buscarlo acá. Entonces, InkImage. Entonces, en algunos casos ayuda. De una vez buscar, porque este es el banco de imágenes que pagamos nosotros acá. Entonces, pues es el que permite, digamos, como buscar cosas. Bueno, este normalmente es pesadito. Aquí se pueden buscar, digamos, por imágenes o por vectores, ¿sí? Si yo quiero buscar fotos, pues busco, o sea, fotografías, pero también puedo buscar los vectores. Los vectores son imágenes que se dejan desarmar desde el punto de vista de diseño. Entonces, yo podría buscar, no sé, si a alguien se le ocurre una palabra, alguna temática que pudiéramos buscar. Arduinos. ¿Arduinos? Arduinos. ¿Así? ¿O me faltó la R, creo? ¿Así? Bueno, no sé si de pronto podamos conseguir, no, es una palabra demasiado específica, pero por ejemplo, si busco algo así como, a ver, bases de datos Procesador. o procesador, bueno, busquemos procesador, a ver cómo nos va. ¿Sí? A ver qué nos arroja. Bueno, entonces mire que ahí nos arroja unas imágenes. Vean, esta por ejemplo, probablemente algunas de estas se van a dejar desarmar, ¿cierto? Esta, por ejemplo, se presta para una infografía. Eventualmente esta podría ser utilizada para una infografía, ¿cierto? Bueno, ahí, mire, este también, ¿cierto? Esta imagen.
O mire, una de estas, por ejemplo, para explicar ¿cómo se llama? Una placa, ¿cómo se le llama? Una Board, es que se llama una placa maestra, algo así, algo de ese estilo. Tarjeta madre. O, Tarjeta o un madre circuito impreso. o un circuito impreso. Bueno, digamos, algo de ese estilo, ¿no? Aquí entonces se pueden ir buscando esas imágenes. Eso sí hay que tener paciencia, ¿cierto? Mire, aquí hay algunos elementos que uno puede ir buscando. Mire esta sí tiene más pinta de procesador. Cada imagen de estas, pues viene con un código, es este código, por ejemplo, el código de esta imagen es este que aparece acá. Entonces, sencillamente ustedes pueden decir, mire, es esta imagen con este código. Entonces lo copian ahí debajo, lo ponen debajo y de esa manera pueden construir la información. O pueden ir, digamos, armando las secuencias. Y así sucesivamente. Entonces, hay que ir decantando. Mire aquí cuántas imágenes. Estos de pronto son iconos, ¿no? Estos que tienen pinta de iconos. Miremos una segunda página y ya volvemos a la presentación. A ver, si dejó o no dejó. Bueno, ahí hay más. Bueno, aquí ya hay como de inteligencia artificial. Aquí también hay como una tabla de iconos que se podrían utilizar, por ejemplo, para una infografía. Si voy a armar una infografía de 3 ítems o 5 ítems explicando las características del procesador, pues podría utilizar en cada una de los elementos estos materiales, ¿sí? Estos, se podría decir. Y entonces yo lo que le digo al diseñador instruccional es, oiga, mire, por favor utilice el de la fila 1, columna 4, o sea, este. O el de la fila 3, columna 2, o sea, este. Podría ser, ¿no? Y se describe este gráfico. Con este código, perdón, este código. Es más o menos por ahí lo que estoy tratando de decir. Entonces es Ingimesh, ¿no? Ingimesh.com, sino que no encontré no lo veo a la mano. No sé, lo tengo perdido Profe, no se preocupe que ya está en el chat. La URL de la página ya está en el chat. Muchas gracias, yo les agradezco el apoyo, porque no la encontré, me disculpo. Muy bien, entonces, volvamos acá, ¿cierto? Entonces, estos son los elementos básicos para la propuesta de un medio, de un recurso educativo. Entonces, decir qué tipo de recurso es, ¿sí? De alguno de esos que están ahí descritos, que tenga un nombre, que tenga una descripción tipo pie de recurso, pero también tenga una descripción para el equipo de producción. Entonces, eso normalmente se va a hacer a través del guión, o a través del bosquejo, o a través de algún elemento para la creación de ese material. Y si efectivamente es un guión, pues tenemos que tener una ruta a ese guión. Entonces, si la vamos a entregar en una memoria o la vamos a entregar en un drive, pues tenemos que dar la ruta de las carpetas en la que vamos a encontrar ese guión. ¿Sí? Mire, esta propuesta de guión está en tal ubicación. ¿Sí? O si yo lo tengo en un repositorio, pues entonces será el enlace al Dropbox o al Drive o al OneDrive, ¿sí? Donde vamos a encontrar efectivamente ese insumo, o sea, esa propuesta de infografía o ese guión de video o ese guión de audio. Entonces la idea es que podamos agregar también esa ruta a ese archivo que va a respaldar la propuesta de guión o la propuesta de recurso. Entonces, voy a pasar muy rápidamente esto. Mire, y les insisto, yo creo que puede que hoy vayamos a presentar mucha información, ¿sí? Mucha información. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que si no alcanzamos, porque es que es bastante información, pues hacemos otra sesión, ¿sí? Puede que más cortica, una sesión de media horita, algo de ese estilo, pero no importa que no alcancemos el día de hoy a presentar todo, porque es que es bastante la información. Entonces, mire, ¿qué tipos de recursos podemos tener? Entonces, recursos tipo imagen, ¿sí? Los recursos tipo imagen, entonces está la infografía. Entonces, ¿qué es una infografía? Pues es una combinación de texto con figuras. ¿Y cuál es la característica de la infografía? Pues que es estática, ¿no? O sea, al final de cuentas yo combino imágenes y texto, pero son quietos, es una imagen, es estática, ¿cierto? Puedo tener un esquema de representación gráfico. Entonces, ¿qué es eso? Pues el diagrama de flujo, el mapa de temas, perdón, el mapa conceptual, el mapa mental, el diagrama espina de pescado, los cuadros sinópticos. Todos esos son ejemplos de esquemas de representación gráfica. O una gráfica STEM.
¿sí? Sobre todo las que son producto de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, es decir, esas gráficas que representan dos o más variables, ¿cierto? El diagrama de presión, temperatura para las fases del agua, o un diagrama de torta para explicar los pesos porcentuales de dos, tres variables, ¿cierto? Cosas de ese estilo hacen parte también de esas imágenes. Las figuras, ¿no? Ya ahorita vemos unos ejemplos que pueden ser figuras. Las ilustraciones, que principalmente son esas imágenes procesadas gráficamente con programas de diseño, o eventualmente imágenes de obras de arte, por ejemplo. Eso también son ilustraciones, ¿no? Fotografías de la Mona Lisa, la fotografía de las Meninas de Velázquez, etc. Y de últimas hemos puesto la fotografía. Fíjense que está de últimas, no porque esté prohibida, sino porque a veces hay otros esquemas que nos ayudan a representar mejor cosas, ¿sí? Está el video, ¿cierto? El video que naturalmente necesita de generar un guión de video. Está la interactividad, que a veces la gente confunde con la infografía, ¿sí? Entonces, la interactividad también es una combinación de texto y figuras, pero esta vez es dinámica, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Pues la infografía, yo puedo acomodar un texto corto con figuras, ¿sí? Siempre y cuando esos textos no sean demasiado largos o extensos, pues yo podría dejarla como una infografía. Pero si yo tengo un texto demasiado largo para explicar, por ejemplo, un ítem de 5 posibles, ¿sí? Yo siempre pongo como ejemplo, no sé, los símbolos patrios. Entonces vamos a hablar del escudo, de la bandera, del himno nacional, ¿sí? Pues cada uno de esos elementos se puede presentar de diferentes formas. Yo puedo hacer una descripción escrita de la bandera, pero también debo mostrar una imagen de la bandera. Entonces, esa es una información amplia que normalmente funciona mejor cuando yo hago clic sobre un elemento y se despliega y yo lo puedo mostrar. Entonces, las interactividades me sirven para eso. Primero, para organizar gráficamente un contenido que puede ser voluminoso, pero que puedo, digamos, presentar de una manera un poco más interactiva, ¿sí? Y también demanda de un guión, o sea, como de una guionización. Está la animación, que a veces, bueno, si tenemos el tiempo, lo podemos mostrar algunos ejemplos. Entonces, se puede hacer un guión a través de un storyboard, ¿cierto? Se hace un storyboard, se dibuja de pronto a mano, o eventualmente se hace una descripción de qué es lo que se quiere hacer en cada toma, en cada imagen. Está el audio, que decíamos que si es secuencial, si ya es como una serie, pues podemos llamarlo podcast, ¿cierto? Y el respectivo guión, porque los podcasts o los audios en general, si tienen un paisaje sonoro, también funcionan de manera similar al del video. Entonces hay que decir que al lado de tal texto o en tal palabra aparezca tal efecto sonoro o que aquí aparezca tal música. En eso hay un banco gratuito, que es el banco de la BBC. Entonces ustedes pueden encontrar infinidad de efectos sonoros, de audios, de diferentes sonidos, el ruido de un vehículo que está arrancando, el sonido de un motor, el sonido de un helicóptero, bueno, diferentes sonidos que nos pueden ser de utilidad. Y las lecturas complementarias, que ya las habíamos mencionado. Entonces, estos son los diferentes tipos de recursos y qué deberían tener a la mano, ¿cierto? Muy bien. Miremos algunos ejemplos. Entonces, este es un ejemplo de una infografía que muestra, digamos, como las vías del cuerpo humano por las que las sustancias peligrosas ingresan al cuerpo humano. Entonces, hay ahí como 4 tipos de vías: la piel, las manos, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, y hay una explicación para cada uno de ellos. Entonces, fíjense que se está combinando 4 imágenes como 4 iconos con 4 textos. Entonces, eso es un ejemplo clásico de una infografía, ¿cierto? Aquí tenemos un ejemplo de un tanque o de un reactor con sus diferentes partes que se están explicando. También se combina imagen y texto. Por aquí hay una infografía que presenta o hace una descripción de quiénes son los usuarios de la contabilidad pública. Entonces se dice que la comunidad de los ciudadanos, que los organismos de representación política como el Congreso, que las instituciones de control externo, etcétera. Bueno, hay ahí 5 elementos representados por 5 iconos
y 5 descripciones. Entonces, esto también es una infografía. O algo como esto también puede ser una infografía, ¿cierto? Entonces, las etapas, dice aquí que son las etapas del enfoque cuantitativo, o pueden ser las características de un cierto elemento, ¿cierto? Entonces, dependiendo del número de elementos, pues se puede organizar algo como esto. Y fíjense que ahí aparecen unos iconos, ¿no? Entonces, cada icono debería ser escogido de la forma más adecuada. Si yo estoy hablando de justicia, pues escogeré la balanza. Si estoy hablando de la banca o las finanzas, podría escoger un símbolo de una moneda con el signo pesos. O si estoy hablando de un procesador, pues podríamos escoger un elemento como el que veíamos anteriormente, ¿no? Algo de ese estilo. Esa es la idea. Y aquí es donde esperamos que el autor, pues, digamos, haga una apertura mental creativa y nos haga unas propuestas bien interesantes. Bueno, este formato cambió, no lo voy a pasar rápido porque no es el que se está usando. Aquí tenemos las gráficas, lo que llamamos STEM, entonces, pues pueden ser las gráficas estadísticas, ¿cierto? O este, mire el ejemplo que veíamos, el diagrama de presión-temperatura para el agua, o una correlación de datos, por ejemplo, de una dispersión experimental, ¿cierto? Entonces, lo que se llama la correlación lineal, por ejemplo, aquí como ejemplos. Los esquemas de representación gráfica, entonces los diagramas de flujo, ¿cierto? O los mapas mentales, o los mapas conceptuales, o los organigramas, esos son, digamos, esquemas de representación gráfica. A veces nos ponen de un solo tipo, y entonces se vuelve aburrido, ¿sí? Entonces el autor solo pone esquemas de representación, esquemas y esquemas, y eso se vuelve muy, muy aburrido. Entonces la idea es que haya una diversidad de recursos, como que se acuda a diferentes elementos, ¿cierto? Bueno, esto es un ejemplo de ilustración. Entonces, esto es lo que les decía que de pronto es una imagen con un procesamiento digital. Estas se pueden encontrar, por ejemplo, en el banco de imágenes. O puede ser esta, ¿no? La imagen de la Revolución Francesa. O esta que poníamos como ejemplo, que es la de las Meninas de Velázquez, que eso tiene, digamos, unas implicaciones de orden histórico, sociológico, cultural, antropológico. Eso tiene unas características y tiene unos momentos políticos también que se explican a través de esta fotografía, perdón, de esta pintura. Entonces, claro, como es una fotografía de la pintura, podría ser considerada una ilustración. O la imagen de Newton, para explicar, por ejemplo, el origen del cálculo. Figuras podría ser esto, ¿no? De pronto elementos que son construidos o diseñados a través de software asistido por computador, ¿no? Entonces, esto podrían ser ejemplos de figuras, ¿sí? También podrían ser en 3D, ¿no? Figuras en 3D podría ser. Y, por supuesto, las fotografías, insisto, no porque estén prohibidas, están de últimas, sino porque ojalá digan algo. Entonces, cuando dicen algo, cuando yo, por ejemplo, en el pie de recurso, puedo explicar cosas. Aquí en las fotografías podemos usar de pronto una seguidilla de fotos en lo que llamamos un pase de fotos o una galería de fotos, explicando procesos o explicando etapas, ¿cierto? Entonces, cada etapa puede venir con su pie de foto. Siempre y cuando diga algo, pues están bienvenidas las fotos. Bueno, sobre los videos, pues, bueno, aquí hay unos videos que ojalá pues los puedan mirar. Yo se los voy a dejar, esta presentación se las comparto, yo espero compartirlas a la mayor brevedad. Aunque en esto, pues seguramente van a tener el acompañamiento del productor audiovisual o del diseñador instruccional para el diseño de los guiones, ¿cierto? Pero aquí hay unos ejemplos, ¿no? De los videos que se producen. Yo creo que por razones de tiempo no los vamos a pasar, pero se los voy a dejar, ¿sí? Se los voy a dejar para que ustedes puedan... a ver si aquí hay uno que funciona bien, que es el video test. A ver si aquí... No, este no me lo dejó abrir. Bueno, no sé. Por aquí hay unos ejemplos de guiones de video que se pueden utilizar. Yo estos también se los voy a compartir, digamos como algunos ejemplos. Y por supuesto el audio, ¿cierto? El podcast o el audio, más bien, hablemos del audio, que puede inicialmente ser una narración, no puede ser un saludo o de pronto la introducción a un tema, ¿sí? Un saludo, una introducción a una temática se puede utilizar y, digamos, puede haber
aquí la literatura dice que los podcasts pueden tener duraciones, o sea, pueden ser varios audios corticos de 5 minutos o puede ser, por ejemplo, un audio de 15 minutos. Y en eso digamos que las mejores prácticas, es decir, no se puede hacer una generalización, sino que en cada contexto hay que entrar a mirar qué funciona mejor. Entonces, pues aquí en general los profesionales del CITED sí recomiendan que los audios sean audios cortos, digamos piezas cortas de 3, 5 minutos y que digamos se vayan seccionando. Bueno, miremos aquí un ejemplo de algunas interactividades para, digamos, aclarar qué es una interactividad, ¿no? Entonces, a ver, no sé si aquí elementos del proceso de decisión, a ver qué es esto. Esta no me gusta mucho, pero bueno, salió ahí. Entonces, claro, miren, yo puedo entonces entrar a ampliar, ¿no? Fíjense que la extensión del texto es un poquito larga, entonces se prefiere la interactividad en vez de la infografía. Entonces decimos la interactividad es dinámica, ¿cierto? Por eso decimos la interactividad es dinámica. Y yo como que cerré, no, aquí está. A ver, miremos esta primera. Claro, esta es otra interactividad. Esta tampoco es que me guste mucho, realmente he visto mejores. Yo creo que había una presentación, yo no sé. Bueno, entonces fíjese que aquí, claro, estoy mostrando un texto, una imagen, pero lo estoy desplegando. No lo estoy mostrando todo en un solo dibujo. Si uno quisiera, esto es una infografía, ¿no? Esto es una infografía, porque los textos son cortos y hay imágenes. Pero si los ítems nos ofrecen mucha extensión y recursos adicionales, pues aquí funciona mejor la interactividad, que yo haga clic y pueda, digamos, escribir o ampliar la presentación, ¿no? Aquí hay unas imágenes. Top 4. Bueno, así sucesivamente. Estos son un ejemplo de interactividad. Bien. Bien. Y por acá tenemos un ejemplo de animación. Entonces, esta es la que funciona de pronto bien con un storytelling, ¿no? Pues aquí está. Dios. Acá, esto es como un ejemplo de un storyboard, ¿sí? Entonces, ¿yo qué quiero en cada escena, no? Entonces, vamos a mirar el ejemplo. A ver más o menos cómo es. Se me hizo. Aquí. Vamos a ver una de estas. Miramos, proceso de formación de escoltas. Esto es de una materia que creo que se llama protección. Entonces, fíjense que es como una pequeña historieta, ¿no? Entonces, hay un storyboard, un storytelling. Entonces, en este caso, bueno, las animaciones son básicas, pero hay una historia, ¿no? Entonces, hay una profesora que le dice, oiga, miren, les voy a contar algo, por favor ingresen al aula. Ya uno ingresa al aula y ella empieza a contar algunas cosas. Yo sé que ustedes no van a escuchar esto, pero lo voy a dejar de compartir, vuelvo a compartir y pongo el sonido. Entonces, aquí creo que hay un audio, entonces yo Descripción de un esquema de formación de escoltas visto desde arriba, en donde la estrella amarilla representa a la persona protegida, mientras que los demás son los escoltas. Ok, aquí creo que se avanza y se está explicando otra cosa, ella explica, digamos, en teoría otra cosa. Este es otro esquema, formación con una escolta y también el audio. Es importante tener en cuenta la tendencia de lateralidad del escolta, diestro o zurdo, ya que a la hora de ubicarse y reaccionar, esto permitirá una mejor capacidad de repeler el ataque y evacuar al personaje. El 90% de los escoltas son diestros, por consiguiente, su ubicación predominante debe ser atrás de la persona protegida, a una distancia máxima de 1 metro y con tendencia a la derecha. Y creo que cerré. Sí, me salí, qué pena. Entrar otra vez. Sí, aquí tuve un problema ahí bueno, creo que estábamos acá. Y así, pues, digamos, es básicamente una presentación que está basada en algunas imágenes
y un audio explicativo de pronto del esquema, ¿no? Más o menos eso. Bien, entonces alcanzamos a mirar y volví y me salí, perdón. Esta es la de protección vehicular. Esta de protección vehicular, entonces también es como una representación, es como una historieta en la calle, entonces les va a explicar cómo funciona. A ver aquí, bueno, aquí está. Entonces se avanza por acá y creo que ya en el celular es que les va a mostrar, como que les explica algo, a ver, no me acuerdo bien. Bueno, ellos hacen unas preguntas, ¿cierto? Y bueno, ya entonces les va a explicar aquí el esquema, entonces se los va a mostrar en el celular. Entonces cuando les muestra en el celular los esquemas de protección con vehículos, también aparece un audio. Diferente a las formaciones de escolta que se producen a pie, en el vehículo solo se estipulan 3 modalidades. La primera con conductor, la segunda con conductor y una escolta, y la tercera, la más recomendada, es la de conductor con 2 escoltas. Ok. Entonces aquí creo que se avanza. Bueno, ella les muestra varios esquemas, ¿cierto? Entonces, seguramente para presentar esta historieta o este storytelling, pues se debió hacer algún esquema gráfico o algún dibujo, ¿cierto? Para que el equipo pudiera pensar en algo de este estilo. Aquí, por ejemplo, está la caravana presidencial, entonces también hay unos elementos. No es la mejor, digamos, diagramación o la mejor ilustración. Bueno, aquí hay un compañero que es un experto ilustrador, es muy bueno ilustrando, el ingeniero Andrés Cogollo. Esto estoy seguro que no lo hizo él, pero digamos que como historieta rápida, pues funciona bien. ¿Sí? Y por aquí también debe haber alguna explicación. Aquí hay un audio. Listo. Es eso más o menos para contarles cómo puede funcionar una animación. Bueno, fíjense que si yo les decía que en las lecturas complementarias o las lecturas sugeridas, pues recomendáramos libros o artículos de las bases virtuales o de la biblioteca virtual de la universidad, pero que no obsta para que se recomienden artículos de, digamos, de recursos educativos abiertos como Dialnet, Redalix, Cielo. O, pues también en Internet se encuentran, digamos, informes, cartillas, resúmenes sobre diversas temáticas. Lo importante es que nunca infringamos los derechos de autor y siempre podamos proponer o sugerir el enlace, o sea, que el estudiante pueda ingresar mediante un enlace. Aquí en las lecturas complementarias siempre le pedimos al autor que nos regale la referencia con cita APA, pero que también nos haga una pequeña reseña de lo que el estudiante va a encontrar. Entonces, apreciado estudiante, en el presente, en la siguiente lectura, usted va a encontrar una pequeña presentación sobre los conceptos fundamentales de los procesadores, ¿sí? Entonces, hacerle, digamos, como un pequeño diseño instruccional a cada lectura. Eso está muy bien, saber qué es lo que el estudiante va a encontrar. Y pues también proponer lecturas de pronto no tan extensas, que estén acotadas, ¿cierto? No decir, mira, ahí está el libro para que lea. No, pues más bien, por favor, lea el primer capítulo o lea, por decir algo, las 2 primeras páginas del capítulo 1, donde está tal tema. Siempre delimitar las lecturas para que sean lecturas sugeridas, pero no tan extensas, ¿sí? Bueno, sí, entonces ahí está el ejemplo de la reseña, ¿sí? Entonces, el artículo da a conocer los resultados obtenidos de la investigación metodología para la construcción de objetos virtuales apoyados en las innovaciones tecnológicas. Bueno, una descripción es básicamente. Bueno, vamos a hacer una mención rápida de las actividades de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, ya dijimos que había como 2 tipos de actividades, las de autoaprendizaje, ¿cierto? Que eran las que llamábamos nosotros como de completación de frases o esquemas gráficos, las de ordenamiento, que pueden ser de ideas o de esquemas gráficos también. La idea es que pueden ser de los dos, ¿no? Si yo puedo hacer un ejercicio de ordenamiento con imágenes, pues magnífico. O ejercicios de clasificación o emparejamientos, juegos de memoria, el video, y unos ejemplos de herramientas que nos sirven para ese particular o que podrían ayudar a generar algún tipo de idea. Están también las didácticas de pedagogía activa. Entonces, ya habíamos visto que son los aprendizajes basados en análisis de casos,
en problemas, proyectos, retos, ¿cierto? Y para el diseño, pues la idea es que se les van a presentar unas tablitas donde ustedes van a poder diseñar estos tres momentos, ¿sí? Principalmente un planteamiento, que es como la contextualización de la situación, como el enunciado de la actividad, ¿cierto? Como qué es lo que está ocurriendo. El desarrollo, que es ya el planteamiento, la propuesta del reto en sí mismo al estudiante, decirle, mire, esto es lo que tiene que hacer, tiene que arrastrar las palabras que están a la derecha y ponerlas en los espacios vacíos de la izquierda, o tiene que organizar, o tiene que clasificar en estas tres columnas, ¿sí? La información. Eso es el desarrollo. Y la conclusión o retroalimentación, pues es mostrar en papel, por supuesto, porque dijimos que el diseño se hacía en papel, cómo debía quedar o cuál es el resultado esperado del estudiante, ¿sí? Esa sería la conclusión o retroalimentación. Entonces, siempre cuando se diseñen estas actividades hay que pensar en estos tres momentos: planteamiento, desarrollo y conclusión o retroalimentación. Entonces, mire, ahí está el planteamiento, que está bien simplón, hay que hacerlo un poco más detallado, ¿no? Apreciado estudiante, este es un ejercicio de completación de espacios en blanco donde usted deberá arrastrar las palabras que están a la derecha y ubicarlas correctamente en los espacios de la izquierda. Eso podría ser el planteamiento. El desarrollo es mostrar efectivamente cómo es, ¿no? Es decir, mire, este es el reto al que se enfrenta el estudiante, ¿sí? Y la conclusión o retroalimentación es decirnos, oiga, mire, tenía que quedar así, para que finalmente aquí, en una plantilla o con programación, podamos intentar materializar, digamos, la propuesta. Por aquí hay un ejemplo que bueno, yo creo que aquí hay profesores del área de informática, entonces, pues, este cae de perlas. Este creo que era un ejercicio de bases de datos y tal vez era una situación, era un contexto, el planteamiento, ¿cierto? Pero por aquí teníamos, yo no sé si eso sea, y ustedes me corrigen, el modelo entidad-relación, tal vez, se parece como al modelo entidad-relación. A mí se me parece, de pronto no lo es, pero, o puede ser sencillamente una lectura, tan simple como una lectura, y aquí lo que tenemos es como un mapa mental incompleto, ¿cierto? Un mapa mental incompleto de esa lectura, y la idea es que se puedan arrastrar palabras y se puedan completar, ¿cierto? Se le pide al estudiante, oiga, arrastre y complete para que todo quede coherentemente, que ese mapa mental represente correctamente la lectura. O, si es una base de datos, pues que el modelo de entidad-relación sea el más adecuado. Entonces, en retroalimentación se presenta cómo debía quedar, ¿no? Cómo debe quedar, digamos, el esquema. Por aquí hay otro ejemplo. Creo que este es un ejemplo de redes donde tenemos que clasificar unos elementos en dispositivos finales, dispositivos intermediarios y medios de red. Entonces se le dan en desorden los elementos de manera gráfica al estudiante y se le dice, oiga, ubíquelos en las columnas adecuadas. Tiene que ponerlos en las ubicaciones correctas o en la canasta correcta. Entonces, al final en la retroalimentación nos tienen que decir cómo funcionan o cómo deberían quedar organizados los elementos. ¿Listos? Eso básicamente, por aquí hay unas propuestas, yo no sé si, a ver, creo que aquí había una propuesta de, sí, yo no sé, aquí como un estudio de caso, miren, vamos a ver si este funciona. Bueno, este es un ejercicio que es un escenario ramificado, ¿sí? Entonces, una didáctica activa podría funcionar a través de esto, que es un escenario ramificado. Entonces es como presentar el contexto, ¿cierto? Hay un señor que se llama Rigoberto Quintana, que es un empresario que inicia una empresa de comercialización de materiales que se llama Biociclo Colombia y identifica un cierto nicho de mercado. Bueno, se pone un contexto, ¿cierto? Y entonces dice que él en este momento tiene dos ideas. Haz clic en cada botón para conocerlas y seleccionar la más adecuada. Entonces miremos, aquí está la primera. Dice que arrendar una bodega a bajo costo en el centro de la ciudad, comprar un camión de un modelo no inferior a 5 años y contratar solo un par de empleados e ir aumentando la plantilla según las necesidades. O está esta otra opción, arrendar una bodega en el occidente de la ciudad con buena ubicación y un canon de arrendamiento alto,
comprar un camión de más de 10 años de antigüedad y duplicar su plantilla. Yo puedo seleccionar alguna de las dos. De pronto selecciono esta y entonces me dice, ah, mire, usted escogió la opción 1, pero para esta opción existen dos consecuencias que se van a describir a continuación. O sea, pueden pasar dos cosas. O bien que la bodega en una zona céntrica tiene altos niveles de inseguridad, lo que generó robos, ¿cierto? O también pudo pasar que, aunque la nueva bodega está ubicada en una zona céntrica, hay cerca una estación de policía. El camión se dañó, pero por falta de mantenimiento y se fundió el motor. Bueno, hay una serie de situaciones y yo escojo. Entonces, como que voy navegando, ¿cierto? Voy navegando y voy escogiendo al final de pronto las opciones, ¿cierto? De pronto haya una que sea mejor que las demás, o todas sean buenas o todas sean malas. Eso ya depende del diseño de la actividad, ¿cierto? Entonces, la idea es que al final, pues, dice, bueno, fue un ejercicio muy interesante, comparte tu experiencia con tus compañeros. Entonces, esto es un ejemplo de un escenario ramificado, ¿sí? De un árbol de toma de decisiones. Pero también puede haber otros ejemplos, yo no sé si aquí yo tengo. A ver. Sí, tal vez sí. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de una red en una edificación, ¿cierto? Entonces se pone el contexto, ¿cierto? Esto es para el diseño de una red en una oficina y luego se plantean unas preguntas. Entonces, este es un ejercicio que puede funcionar de manera abierta, podría ser abierto, ¿sí? Y hay unas preguntas, hay unas respuestas posibles con unas retroalimentaciones que nos da el autor. Como les decía, pues la idea es que se propongan esas pausas pedagógicas, que se incluya un glosario con 10 definiciones que pueden ser tomadas literalmente de alguna fuente o que pueden ser producto de la creatividad del autor, ¿no? Cualquiera de las dos es perfectamente viable. Incluir las referencias bibliográficas solamente de aquellas fuentes que fueron citadas efectivamente en el documento. La idea es que el índice de citas, o mejor, el índice de material textual no supere el 20% de coincidencias con otras fuentes. Es decir, la idea es que el documento no sea una colcha de retazos de otros autores, sino que efectivamente haya una aportación real del autor a partir de su experiencia como profesor. ¿De qué manera le explicaría una determinada temática a un grupo de estudiantes de forma que fuera lo más clara posible, haciendo uso pues, de su experiencia, de la información que hay en la literatura, etcétera? Y por acá ahí está la autoevaluación, que son 10 preguntas. Como les decía, ya únicamente no estamos manejando las de selección múltiple. Son las que más utilizan, los que más proponen los autores, pero hay otras posibilidades. Yo les voy a compartir un formatico con ese particular. Bien, esta es digamos como a nivel general, que tenía para contarles. Voy a pedirles 5 minuticos más para presentarles muy rápidamente los formatos, ¿cierto? Entonces, está el formato de documento de autor, ¿sí? Que es el formato donde el autor pues va a escribir la autoría, ¿sí? Este es o documento de autoría también se le llama, ¿cierto? Entonces ahí se pide una información. Mire, aquí hay un espacio que dice hilos conductores, pero si en pregrado no manejamos hilos conductores, entonces pues podríamos omitirlo, ¿cierto? Está el espacio para que el autor nos ponga el mapa de temas, ¿sí? Nos diga cómo es la estructura temática. Está el espacio para la introducción, ¿cierto? Y aquí pues vienen los temas, el tema 1, ¿cierto? El subtema 1.1, ¿sí? Fíjense que aquí se recomienda, mire, cada tema y subtema debe comenzar con un párrafo introductorio de al menos 200 palabras antes de entrar en su desarrollo general. Bueno, digamos, mínimo debería tener 200, ¿sí? Entonces está, digamos, un espacio para que pueda ser modificado, ¿no? Para que se escriba los subtemas. Aquí ahí están los espacios para el diseño de las actividades de autoaprendizaje y las actividades abiertas o las didácticas activas, ¿sí? Ahí están. Está, digamos, el espacio para generar el resumen y un espacio para la autoevaluación. Por aquí vendrían las referencias, el glosario, ¿sí? Entonces, fíjense que es un documento pues, relativamente básico, más simple del que se manejaba antes, para construir la autoría. Voy a mostrarles el segundo muy rápidamente, que es este, el formato de revisión. Entonces, ese formato de revisión también tiene una información básica que pues hay que diligenciar, pero nótese que para cada aspecto
hay un chequeo que inicia con el autor. Mire, está el autor, luego está el chequeo del par disciplinar y luego está el chequeo del tecnopedagogo. Aquí hay un espacio para que el tecnopedagogo... Uy, yo no he borrado esto. Me toca arreglar. Bueno, porque digamos, me puse a escribir sobre el formato. Entonces, aquí, claro, está el espacio para que el tecnopedagogo haga los comentarios. Entonces, aquí, por ejemplo, se pide que la redacción se haga en primera persona del plural, ¿sí? En esta unidad analizaremos, o como observamos en el gráfico anterior, esta interactividad nos permite comprender. O sea, hay que construir el texto en este tiempo, primera persona del plural. O sea, hay que acudir a eso. Por aquí hay un prompt que se recomienda por si de pronto yo lo he hecho en otro tiempo gramatical y entonces necesito pasarlo a esto que se está pidiendo, primera persona del plural, yo podría modificarlo con el ChatGPT, por ejemplo. Entonces hay una serie de recomendaciones que hasta donde sea posible usar palabras en español, pues que aparezcan las citas, ¿cierto? Por aquí hay unas características del texto, entonces cómo debe de ser el formato, Arial 11, interlineado sencillo, etcétera, el tamaño de los títulos, ¿sí? Unas recomendaciones sobre las fuentes de información, la inclusión de las referencias. Aquí, digamos, tanto para el autor como para el par, pues se le recuerda que el texto no debe tener más de un 20% de similitud con otras fuentes y que de una fuente, digamos, la similitud no supere el 5%, con una sola fuente, ¿cierto? Bueno, hay una serie de recomendaciones que hay que ir chequeando, ¿sí? Hay que ir chequeando que se cumplan, ¿no? Está ahí, digamos, descrito de manera bastante explícita. Por aquí la de las actividades, ¿sí? Tanto las abiertas como las de autoaprendizaje, el glosario, bueno, ahí está todo el espacio. Al final, hay una tabla que a mi modo de ver es novedad, porque nosotros antes no hacíamos unas métricas que nos determinara cuál debería ser la extensión veraz o real para un documento, para una materia de 2 créditos o para una de 4. Entonces, pues aquí hay como unas propuestas dependiendo del tipo de asignatura, es decir, si la asignatura es teórica o teórico-práctica, pues, y también dependiendo del número de créditos, ¿cierto? Entonces, fíjense que aquí el ejemplo o las marcas están con una asignatura de 3 créditos y los ejemplos para cuando es teórica y teórico-práctica. Entonces, cuando hablamos de una materia de 3 créditos, pues la duración total es de 144 horas, ¿no? Porque un crédito tiene 48 horas, entonces la totalidad serían 144 horas. Pero en modalidad a distancia, ¿cierto? Tendríamos de esas 144, si fuera teórica, tendríamos 36 horas de acompañamiento o de trabajo directo con el tutor o con el profesor y 108 de trabajo independiente. Ahora, si la materia es teórico-práctica, entonces vendríamos a tener 48 horas de acompañamiento con el tutor, ¿cierto? Con el docente, y el resto, 96 horas de trabajo independiente. Aquí de estas 48, 24 serían teóricas y 24 prácticas, ¿sí? Es lo que nos diría esta información. Pero adicionalmente, me habla de la extensión. Entonces, ¿qué extensión mínima debería tener? Entonces dice acá que si yo tengo una materia teórica de 3 créditos, entonces pues la extensión debería ser entre 30 y 36 cuartillas. Pero si es práctica, ¿cierto? Es decir, teórico-práctica, de los mismos 3 créditos, esa materia debería tener una extensión de 20 a 24 cuartillas. Cuando hablamos de 30 a 36 o de 20 a 24, dependiendo si es teórica o teórico-práctica, es de contenido neto, ¿sí? No es, o sea, es de contenido efectivamente de la asignatura, contenido de producción textual. Y nótese que, por ejemplo, acá hay una propuesta bueno, aquí está el resumen, la infografía me dice que solamente es una, y para las actividades de autoaprendizaje, pues unita. Me dice que para cuando son 3 créditos, en ambos casos, si es teórica o teórico-práctica, pues debe ser tan solo una actividad de autoaprendizaje. O sea, un jueguito, un emparejamiento, un crucigrama, solo uno. Pero en el caso de las actividades abiertas, para la teórica, entonces tendría una actividad
únicamente abierta, o sea, un aprendizaje basado en casos, un aprendizaje basado en problemas, si es teórica. Pero si es práctica, entonces propondría dos actividades, ¿cierto? Yo propondría 2 actividades. Y bueno, en ambos casos, las preguntas de autoevaluación serían de 10. Cuando los créditos son superiores, como 4 créditos, aquí ya cambia un poquito el número de preguntas. ¿Sí? En el caso de las teóricas tendríamos 20 y en el caso de las teórico-prácticas 15. ¿Sí? Lo mismo por acá en las actividades. ¿Sí? Cuando son 4 créditos, para teóricas tendría una actividad abierta y para teórico-práctica, para 4 créditos, tendría 3 actividades, tendría que diseñar 3. Entonces, cuando ustedes revisen este formato, tienen que tener en cuenta esta tablita para saber cuál va a ser la extensión de su contenido y cuántas actividades van a desarrollar, dependiendo del número de créditos y dependiendo del tipo, si es teórica o teórico-práctica. ¿Sí? Por aquí está la taxonomía de Bloom, que esto ayuda bastante porque siempre hay que privilegiar, digamos, como los niveles superiores. Casi siempre las actividades propuestas por los autores pues están como en los niveles iniciales, como en recordar, comprender, ¿cierto? Y en algunos casos positivamente hasta aplicar. Pero aquí, digamos, lo que hay que pensar es un poco en pensamiento o en actividades que propicien el pensamiento de orden superior, es decir, que el estudiante pueda analizar, evaluar o crear, ¿no? A esto le estamos apuntando, a estas 3 que están por acá arriba. Yo les voy a compartir los formatos y yo creo que eventualmente, pues a través de la profesora Mónica Barrios, podríamos estar generando otro espacio, de pronto para aclarar dudas, inquietudes. Nuevamente reitero mis disculpas por la tardanza el día de hoy, por, digamos, como atrasarme esa media hora, pero hubo motivos de fuerza mayor, pues que se me salieron de las manos por, digamos, atender una solicitud del señor decano. Entonces, no sé si haya espacio para 2 preguntitas más antes de salir corriendo para el tren y antes de que nos lavemos, que empezó a llover. Es eso. Seguramente habrán muchas dudas, muchas preguntas. Por aquí hay otros formatos, que está el formato que utiliza el revisor, el par disciplinar. Es este formato, el formato de revisión número 2. Este es el del par disciplinar. Y por acá está el formato 3, que es el de los guiones. ¿Sí? Entonces yo les voy a pedir el favor que lo revisen. ¿Sí? Este de los guiones, aquí está, digamos, el formatico. Y por aquí creo que está el de video. Aquí está el del guión de video. Y creo que no más. ¿Sí? O sea, es uno general que nos sirve para varias cosas. Yo en este puedo crear un gráfico, una infografía, una interactividad o una fotografía, si quisiera. Y por acá, en este segundo, puedo crear el guión de video. ¿Sí? El guión de video. Entonces, revísenlos y si hay dudas, preguntas, tendríamos un encuentro corto próximamente y la idea es que pues avancemos. No sé, si hay en 3 minutos espacios para preguntas y dudas. ¿Hay que llenar asistencia? ¿Hay que llenar asistencia? Profe, pues deberíamos llenar asistencia, pero yo digamos que me voy a quedar con los nombres de aquí que aparecen en esta sesión y no creo que sea tan dramático. Así que, pues por ahora perdamos cuidado con el registro de la asistencia y pues yo espero que aquí tengamos esta información. A ver, yo hago un barrido para que quede en la grabación, a ver. Sí, bueno, yo creo que tendríamos que mirar. Aquí está el profesor César Marulanda, bueno, el profesor Alejandro. Profesor, bienvenido, profesor Alejandro. Usted es experto creador de contenidos en libros, yo creo que le va a quedar más fácil. Bueno, creo que el profesor César tiene la mano levantada. Adelante, profe. Ingeniero Edgar, muy buenas tardes y de antemano muchas gracias por darme la oportunidad de trabajar en esta actividad. Espero dar lo mejor de mí. Pues requiere una responsabilidad, yo lo tengo clara y pues bueno, la experiencia seguramente me va a permitir hacer un buen trabajo acá. Mi pregunta es, yo voy a trabajar en un tema que tiene que ver con las matemáticas. Sí. Y yo conozco algunas páginas interactivas que le permiten al estudiante entender en algunos temas mucho mejor el tema. ¿Es posible la interacción con estas
páginas Sí. como Matplotlib, Derive, GeoGebra. Sí, mira, aquí antes han hecho aplicativos en GeoGebra y los han vinculado. O sea, los incrustan y han quedado vinculados con el OVA. Entonces, lo importante es que siempre estén disponibles, ¿no? O que tengamos algún tipo de restricción. Por supuesto, o sea, los que se me vienen a la cabeza, GeoGebra. GeoGebra, yo sé que hay aquí un profe que hizo aplicativos y quedaron ahí enlazados y siempre se pueden usar y se pueden, digamos, probar. Por supuesto que sí. Perfecto, muchas gracias. Estupendo. Creo que hay tiempo, 1 minuto para una pregunta más y terminamos. Bueno, no sé si como en 30, bueno, era 4:10. Qué pena, no levanté la mano. Dale, Inge Alejandro, adelante. Pues que muy interesante todo lo que usted nos ha comentado hoy. Estoy muy interesado en aprender todo eso que usted tiene en su mente, que me parece importantísimo. Tengo muchas cosas que no conozco, pero no quiero hacerlo. Entonces, usted es vecino del segundo piso, le queda fácil. sí, señor. Pasa en algún Lo vamos momentico y me pregunta y ahí lo a estar intercambiamos. molestando ahí permanentemente porque queremos hacer un buen trabajo. Intercambiamos datos y si no está en el campus o yo no estoy, pues ahí por el WhatsApp podemos hacer el ejercicio. Muchas gracias por la sesión, estaba muy interesante. Muchas gracias, profe Alejandro, un placer. Listo, yo creo, profes, que vamos a suspender acá porque por razones de movilidad no me puedo quedar del tren porque la movilidad hacia Bogotá está un poquito limitada, o al menos así estaba en esta mañana. Así que, pues quedamos muy pendientes. Yo voy a cortar ya la grabación. Vamos a terminar acá y les agradezco a todos su amable asistencia y su participación. Muchas gracias y buena tarde. Gracias, profes. Muchísimas gracias, profe.